Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? Ya sintonizó nuestro amigo. Déjame presentarte. Ya yo me presenté hace un ratito. Damas y caballeros que nos acompañan el día de hoy, primero darle gracias a Dios que nos permite estar aquí sanos y salvos en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Espero que todos los que están con nosotros estén bien y su familia también. Luego agradecerte a ti, a Ariel, por sacar este espacio y poder compartir nuestros pocos conocimientos que tenemos sobre el tema que estamos manejando. Y con ustedes está aquí hoy compartiendo conmigo Ariel Vargas. Es por demás que es escritor, ahora nos hemos metido nosotros escritores, escritor de novela, de ciencia ficción, también es cineasta, tiene ya un currículum en el área de cine, es director y muchas cosas más que ustedes la van a escuchar de sus palabras y vamos a tratar unos temas interesantes que tiene una relación directa con su escritura de novela, el cine y lo que tiene que ver con la filosofía que también aporta el libro mío. Entonces, eh, buenas noches, Ariel. Es un gusto tenerte aquí. Así que unas palabras para los que nos están sintonizando para que entremos en materia de una vez. Vamos, gracias por invitarme y gracias a todos los que están acá. Creo que vamos a tener una pequeña didáctica bien interesante, más con estos libros, con el libro de Miguel Ángel, que es Muertos con Vida y Crónicas de Nevadón. Son dos libros que uno trata sobre un libro de ficción, mientras el otro trata sobre elementos que están muy presentes en nuestra vida y queremos hacer una juxtaposición de ambas historias, de ambos libros, para que podamos tener un debate bien enriquecedor. Así que vamos a empezar. Ok, excelente. Gracias, Ariel. Bueno, mira, nosotros como nos ha unido la escritura. Tú eres un escritor de novelas, de ciencia ficción. Yo soy un escritor ensayista. O sea, por eso es que hemos usado la fusión de la ciencia ficción y la realidad, porque a través de mi libro Muertos con Vida lo que busco es escribir eh, a través del ensayo una realidad que el ser humano está viviendo día a día, que lo vamos a discutir ahora en el conversatorio. Y en el caso tuyo, con esta extraordinaria saga, porque es una saga, no es un solo libro, para que la gente esté clara. Estamos hablando de la primera parte de la saga, que espero pronto esté en la pantalla grande, en el cine, que es las crónicas de Nevadón, que es la que vamos a tratar el día de hoy. Mira, Ariel, la primera pregunta que nos hacen a nosotros, los escritores, cada vez que nos entrevistan, es ¿de dónde le surge a uno? ¿De dónde le nace a uno escribir? ¿Por qué se nos antojó escribir? Y yo quiero abrirte el espacio con esta pregunta, o sea, ¿de dónde le surge a Ariel escribir novelas y de ciencia ficción? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa chispa en ti? Bueno, mira, yo creo que en todo momento siempre esa chispa viene de algún suceso de nuestro entorno, y en este caso me ocurrió con un momento de indignación, para sorpresa de muchos. O sea, muchas veces cuando a uno se le ocurre una novela, puede ser quizás alguien hace un comentario y le surge un personaje o le surge una anécdota, o sea, que sale una historia, pero en este caso fue de una indignación. Decía Guillermo de Toro que toda historia contada, ya sea en el cine, en la literatura, es un acto político. ¿Okay? Yeah. Y aunque mucha gente dice, no, mi historia no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con problemas sociales, el que hace eso hace un panfleto, no, vamos a hablar claro. Se puede hacer una historia con ciertas connotaciones políticas, pero hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y lo más sutil posible para que no se vea como un panfleto. En este caso, la indignación vino de una chica que había escrito un libro y había conseguido una editorial, un contrato de 6 cifras, casi $1 millón, ¿no?
Y resulta que hay un proceso cuando tú terminas el libro y lo envías a personas que te lo leen, lo que llamamos lectores beta. Te leen el libro, te hacen una evaluación para que vean las fortalezas y las debilidades del libro. Bueno, en este caso, no fue con un lector beta como tal, sino fue con algo que está muy de moda hoy en día, que no se los recomiendo a los escritores que lo utilizan, los lectores sensibles. Estos lectores sensibles te dicen que tienes que eliminar de tu historia para no ofender. Entonces, o sea, yo decía... Hoy en día estamos que, mira, hay que saber cómo uno escribe para no ofender, ¿no entiendes? Para no ofender. No, el arte está para transgredir, el arte está para ofender si es necesario. Hay que ser las historias revolucionarias como Blade Runner, como El Padrino, como 2001, como cualquier otra obra en el cine o en la literatura, realmente rompían esquemas. Entonces, claro. En esta historia ella tenía que cambiar la fisionomía de los personajes porque ofendía, porque podía ofender a una minoría o a una etnia, supuestamente. Y ella se disculpó sin ni siquiera haber salido del libro ni sin saber de qué se trataba, simplemente lo reescribió. Eso me pareció a mí absurdo, porque decía, no hay que por qué ni disculparse ni ofenderse, es una historia de ficción. Yeah. Es una historia de ficción y entonces tú puedes utilizar la ficción para contar algo y que la persona que lo lea puede aceptarlo o ofenderse, pero no te puede limitar tu libertad de expresión. Y entonces, a raíz de ahí, surgió Crónicas de Nevadón como una forma de alguna manera de protesta en contra de la autocensura que nos estamos imponiendo. Por un lado, esa es la primera parte. La otra es advirtiendo los peligros que puede venir eso, como una sociedad, una civilización que puede estar estable en un momento puede sucumbir en cualquier momento. Y bueno, terminando el libro de escribirlo, estaba terminando el borrador, ocurre la tragedia de Chile, la guerra civil casi se arma allá y a mí se me engriparon los pelos y dicen, pero esto es que yo estoy hablando justamente. Entonces, esas dos historias combinaron lo que de alguna manera queríamos decir en la historia de Crónicas de Nevadón. Bueno, te quería preguntar preguntarte lo mismo, que cómo surgió en tu caso. Mira, y es interesante lo que plantea, porque las experiencias de la vida, de una índole o de otra, son las que impulsan a uno a tomar decisiones o tomar cierto camino. Casi siempre las personas traen, y eso traen su impulso, su vocación, pero yo nunca me imaginé que iba a ser escritor, ¿ves? Hasta unos años atrás, ya bien adulto, donde me surge ese anhelo de, bueno, voy a escribir un libro, pero ¿por qué voy a escribir un libro? Simplemente quería compartir con las personas muchas cosas, vivencias, experiencias, conocimientos que me impactaron en mi vida, que me hicieron cambiar, que me hicieron despertar a una realidad, conocer una realidad que estaba en mis narices, pero no me percataba de ella. Y yo decía, cuando a uno algo le sirve, ¿me entiendes? Y es beneficioso para tu vida, surge algo en uno que es, cónchale, me gustaría compartirlo porque quizá otras personas están en la misma situación mía y esto les pueda ayudar. No es que sea una verdad absoluta ni que se lleven 100% de lo que uno escribe, pero sí que tengan una idea, una guía y lo adapten a su vida, porque cada quien está viviendo su proceso. Nosotros somos seres humanos y todos estamos viviendo situaciones. Y mira, ahora esta pandemia, todos vivimos situaciones en una área o en otra. Nadie está exento de eso, porque para mí algo que pueda ser fácil de superar o de manejar en la vida, para otro es difícil. Y para lo que otro es fácil, a mí me ha costado trabajo. ¿Entiendes? Entonces, ahí surge el anhelo de escribir. Entonces me convierto en un ensayista, porque uno se va desarrollando en el camino y plantea una realidad, ¿ve? Y entrego ese conocimiento, pero mi conocimiento entonces abarca cuatro áreas. Perdón, la filosofía, la psicología, el esoterismo y la metafísica. Porque hoy estamos hablando de muertos con vida, pero aquí mismo te pueden ver el otro libro mío, que está publicado también, que es Conéctate con tu Ser Superior, que es un poquito ya mucho más profundo.
y Muertos con Vida, que surge como una didáctica de autoconocimiento y filosofía de vida. Bien, entonces yo le pongo precisamente ese título, Ariel, porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, andamos muertos ambulantes, con una vida biológica, pero internamente andamos muertos. No sabemos ni quiénes somos, ni por qué nos suceden las cosas en la vida, por qué estamos donde estamos, hacia dónde vamos. O sea, estamos enredados en la pata de los caballos todos los días haciendo lo mismo, tratando de conseguir el peso para mantenernos, tratar de sobrevivir en esta sociedad, trabajar, tener la familia, que los hijos, que darse unos traguitos de vez en cuando, disfrutar, etcétera. O sea, vivimos en eso, pero el ser humano, a través de mi experiencia de vida, he podido comprobar que nosotros estamos creados o hechos o evolucionamos para algo más trascendental que simplemente crecer, nacer, reproducirnos y morir, porque todo eso lo hace cualquiera. Ahora bien, ¿por qué nosotros somos un ser humano? ¿Por qué tenemos este cerebro tan especializado? Y es lo que vamos buscando. Y a la vez despertar a esa realidad. Ariel, y hablando de despertar, tu obra, Crónica de Nevadón, veo que tiene, y por eso es el conversatorio de hoy. Primero porque la plataforma mía lleva por nombre Despierta tu Conciencia, y en tu obra vemos algo como que Enora tiene como un despertar, ¿no? ¿Qué tú puedes expresarnos nosotros como ese despertar del ser interno que está plasmado en tu obra? Pero antes que de eso, a mí me gustaría que tú nos expliques, a mí y a los que nos están sintonizando, ¿qué es ciencia ficción? ¿Por qué se le dice ciencia ficción? Y te digo esto porque estamos involucrando ciencia, ¿ves? Y ficción, algo que no es real. Entonces, es interesante porque muchas cosas que hace muchos años creíamos como género del cine, creíamos que era ficción, porque era algo que no existía en la realidad en ese momento, hoy es una realidad. Bien, entonces, ¿cómo la ciencia ficción que hoy en día se está quizás produciendo en el cine, más adelante puede convertirse en una realidad? Entonces, sería bueno que nos explique un poquito de qué trata la ciencia ficción. Ok, hay que tener claro que la ciencia ficción es un género de la literatura y del cine, ¿ok? Que trata de elementos, ¿no?, en el que involucran la ciencia o inclusive la ciencia especulativa, tales como los viajes en el tiempo, los multiversos, viajes al espacio o historias en el espacio, personas con superpoderes, elementos que tienen que ver con tecnología futurista o un momento dado en la historia dentro del futuro donde nosotros podemos especular cómo va a ser el futuro. Entonces, esto es dentro de la ciencia ficción. No es una ciencia aplicada, porque tenemos que entender que, bueno, por ejemplo, si empezamos con la filosofía, es la búsqueda o el amor del conocimiento. La ciencia es el conjunto de ese conocimiento que estamos acumulando desde que empezamos a utilizar el fuego. Cuando nosotros pudimos hacer fuego en aquellos tiempos, cuando estábamos en las cuevas, tuvimos lo que es la primera herramienta tecnológica. La tecnología es el conocimiento de la ciencia aplicado. La primera tecnología es el fuego, y a partir de ahí vinieron las herramientas, la rueda y todo lo demás. Entonces, todo eso, si lo combinamos con algo muy interesante, que es que empezamos a pensar en abstracto, y con ese pensamiento abstracto empezamos a pintar, empezamos a hacer pequeñas cosas rudimentarias, empezamos a desarrollar un lenguaje, y ese lenguaje y ese conocimiento lo fuimos pues acumulando en piedra, papiro, papel, lo que sea, y ahí fuimos evolucionando. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que la ciencia lo que busca es acumular el conocimiento, y la ciencia ficción no tiene nada que ver con en esa parte, tiene que ver más con el género
literario y artístico donde podemos interpretar la realidad y especular lo que podemos hacer en el futuro, en el futuro o en una historia, si se quiere, más evolucionada de la fantasía, que es personas con o algo que, o algo, y escúchame que te interrumpo, o algo que está en la imaginación de alguien, pero que todavía no está plasmado en la realidad, ¿ves? Y quiere proyectarla en ese género. Y tú mencionaste un tema bastante interesante de la filosofía, bueno, y en eso se basa también mi libro, y el tuyo también, porque tu obra, aunque es de ciencia ficción, es la vida misma, ¿ves? Es una filosofía de vida. Y ahí es que entra el mensaje que tú tratas de transmitir a través de tu obra. Entonces, la filosofía como madre, vamos a decir, de conocimiento de la ciencia, tú sabes que empieza a cuestionar las cosas, los fenómenos, a hacerse preguntas. Ahí vienen las hipótesis, las antítesis, ¿sabes? Y la ciencia le cae atrás precisamente a comprobar esas cuestionantes, esas interrogantes que el ser humano se va haciendo, y la ciencia nos va llevando poco a poco. Dice, mira, esto sí, esto no, porque tú mencionaste el fuego, pero esos grandes filósofos, que los primeros, los que empezaron a cuestionarse, Tales de Mileto y todo eso para allá atrás, empezaron a cuestionar precisamente los elementos de la naturaleza, ¿ves? Sobre todo el fuego. Y de ahí es que, como tú narras, venimos avanzando hoy en día y tenemos una tecnología y un avance en la ciencia increíble. Y a mí me gusta, y es un tema que hoy quizás podemos tocar, de cómo la espiritualidad y la ciencia la podamos unir. Entonces, gracias por esa respuesta. Entonces ahora dime, en tu obra, ¿qué significa ese despertar en Nora, en Crónica de Nevadón, de ese ser interno que ella tiene? Sí, fíjate, aclarando una parte que tiene que ver con la ciencia ficción, mi historia sí se enmarca, la saga completa que viene con otros libros, se enmarca dentro de la ciencia ficción. Pero en este libro me voy más al género de la fantasía, o el tono de la género de la fantasía, en la época en el que está el personaje de Nora. Cada libro va a tener un género o un tono distinto, ¿no? Pero sí siempre en lo llano es de ciencia ficción y lo que es el thriller. Con relación a lo del despertar el ser interior, otra digamos, de los pilares de esta historia, esta saga, que me inspiró mucho es la espiritualidad que llevo desde hace años cultivando a través de un libro que se llama El Libro Durantia. Me inspiró muchísimo este libro y entonces, tomando como base lo que había aprendido, empecé con esta historia. Y el despertar interior que nosotros tenemos, en este caso con Nora, es un viaje que ella lleva desde una tragedia que vive y cómo esa tragedia la lleva la empuja, ¿no?, a ese despertar, porque ella se deja entrever que ella ya tenía un conocimiento privilegiado. Para que tengan en contexto, la historia ocurre en uno de el reino más poderoso de ese mundo. Y incluso la metáfora con la que lo utilizo es que ellos viven en el cielo, básicamente. Ellos viven en unas islas flotantes. O sea, ellos están por encima de las demás razas. Y de alguna manera mostrando que ellos viven en una burbuja. Pero no solamente tienen una burbuja, y son los más desarrollados. Tienen el conocimiento que han adquirido durante muchísimo tiempo, pero aún así no es suficiente. Ella y de alguna manera ella y las personas a su alrededor tenían acceso más fácil a ese despertar interior, y ella era consciente de eso. Sin embargo, no era un despertar de alguna manera natural que le había llegado, sino más bien intelectual. Y ese es en esas disyuntivas, en esos problemas que se le van apareciendo, que la empujan, ¿no?, a eso. Yo creo que el despertar que tiene el ser humano se da justamente en las encrucijadas, es en el medio de las tormentas, no en el medio de la paz. No es como erróneamente se nos ha querido vender durante las últimas décadas, fruto de la importación del Oriente, del Buda sentado, aislado de todo el mundo, y llega la iluminación. Esos son
lo voy a decir claro, para mí eso son pendejadas. Eso fue muy chulo para la New Age, pero no es así. El verdadero despertar lo tenemos, ¿no? En todo nuestro entorno, en la lucha constante de seguir avanzando. Y creo que eso fue lo que la ayudó a despertar a ella. Fíjate que cuando tú hablas de algo muy interesante... Déjame darte un dato ahí, y en lo que tú acabas de mencionar, y escúchame que te interrumpa. Yo tengo una teoría en cuanto al despertar de la conciencia, que tiene 3 etapas, y lo uno a lo que estás diciendo. La primera etapa de despertar de la conciencia es la etapa filosófica. ¿Por qué filosófica? Porque precisamente es cuando tú empiezas a cuestionar lo que te está sucediendo en tu vida, empiezas a cuestionar los fenómenos y después tú empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Ves? Ese despertar filosófico, porque incluso tú lo dices, es en el medio de las situaciones de la vida que hace que tú te ponen como un espejo, ¿ves? Eso es lo que te hace primero frenar y déjame despertar ante esta realidad que me está sucediendo. Luego sigue otra etapa más profunda, que uno se detiene un poquito más, y es el despertar psicológico, porque ya tú vienes a trabajar contigo mismo, tú empiezas a conocerte, cómo funciona tu psiquis, cuáles son tus virtudes, tus defectos, tú empiezas a escudriñar por qué tú piensas y sientes de esa manera, por qué tú actúas de esa manera. Y luego viene un despertar mucho más elevado y más profundo, después que ya tú pasas por ese, que es el despertar espiritual. Porque ya viene a una trascendencia y dice, ok, yo soy esto, me está sucediendo esto, pero ¿para qué? ¿Qué soy? Como ente, como ser de la creación que soy. ¿No entiendes? No voy a profundizar en cada una de esas cosas, pero sí uniendo lo que tú dices de por qué Nora en tu libro, que también en el libro mío Muertos con Vida, es lo que busco, que la gente empiece a despertar, ¿ves? Y ese es el despertar filosófico. El primer capítulo que yo tengo en el libro se llama La ignorancia, precisamente, porque lo que buscamos es que la gente, aunque todos somos ignorantes, de cierto, todos somos ignorantes, pero la peor ignorancia, como digo yo en una frase, es el desconocimiento de sí mismo. Entonces, podemos saber muchas cosas, y vamos a la universidad, a los colegios y todo, y aprendemos muchísimas cosas del exterior. Ahora de nosotros mismos, ¿qué sabemos? Continuaría. Cierto. Sí, fíjate, justamente de eso que quiero hablar, de lo que estabas hablando, de la parte de los muertos con vida, cómo vivimos en un proceso biológico donde vamos acumulando mucho conocimiento, pero el despertar no se da. Pero algo que me llama mucho la atención, y es nuestra evolución humana desde que salimos, estábamos en las cuevas, prácticamente en esa época vivíamos, nuestros predecesores tenían unas necesidades biológicas que tenían que ser suplidas. Por lo tanto, en esa etapa, esas necesidades biológicas era salir a cazar, llevar el alimento y las mujeres tener que parir en las cuevas. Y ahí fue que se empezó a crear la primera dinámica de la familia humana, ¿no? El hombre que salía a trabajar y la mujer que se mantenía con los hijos en el hogar, pero de una manera muy, muy, muy primitiva. A partir de ahí, todos los procesos se hicieron cada vez más complejos. Y vivimos luchas, guerras, hambre, enfermedades, toda nuestra especie, hasta que llegamos al día de hoy. Nosotros venimos arrastrando todas esas deficiencias biológicas y, si se quiere, sociales, de eras y eras, pero que lo interesante del caso es que todas esas luchas las que nos han ido de alguna manera haciéndonos cada vez más fuertes. No sé si te acuerdas de la película de Spielberg, la de La Guerra de los Mundos, que hizo con Tom Cruise. Algo muy interesante es que al final de la película, como todos sabemos, los extraterrestres, los marcianos, mueren porque cuando empiezan a tener contacto con nuestro aire y con nuestra comida y con nuestra agua, estaban condenados. Así lo dice el narrador, que es Morgan Freeman. Porque todos los organismos, las bacterias, que para nosotros no es nada, para ellos fue letal automáticamente. Y entonces decía algo muy interesante, que
el fruto de nuestras defensas durante millones de años fue por esa inmunización fue de la gran cantidad de personas que murieron antes de nosotros. Entonces decía al final que básicamente eso, que todas esas vidas no murieron en vano anteriormente. Entonces la mayoría de los accidentes hoy en día en avión, por ejemplo, cualquier cosa que han hecho que los aviones sean más seguros, que el transporte sea más seguro, que la tecnología sea más segura. O sea, a través de la historia, lo que hemos venido pasando sirve para nosotros ir mejorándonos a nosotros mismos, ¿eh? Exactamente. Entonces, eso mismo, si lo aplicamos al plano espiritual, hemos pasado por todas esas vicisitudes que de alguna manera hoy en día tenemos ciertos privilegios que antes no teníamos. Es decir, que teníamos necesidades biológicas que ya que era la comida y otras cosas más que han ido supliéndose. Necesidades afectivas que también la hemos poco a poco ido supliéndose. O sea, hay otras, ahora mismo la humanidad lo que está en una plena adolescencia, tratando de disfrutar de todos esos elementos muy sensitivos, lo que es la sexualidad, lo que es el entretenimiento con la televisión, la música. O sea, está experimentando eso, y como todo adolescente, ¿no?, va a llegar un momento en que, claro, se producen fricciones, y va a llegar un momento en que va a empezar a vislumbrarse esa madurez, en este caso la madurez espiritual. Entonces, la clave para ese ser, el despertar de ese ser interior, tiene que ser la lucha y la perseverancia. Y quiero hacer un pequeño inciso ahí, y esto lo muestro en mi libro. Hay una pequeña anécdota. Hay un personaje que está discutiendo con un político, discutiendo con un príncipe, y lo hace a través de una parábola, ¿no?, de unos hermanos que van a llegar a donde sus padres. Ellos quieren llegar a donde sus padres, entonces cada uno coge, hay tres caminos, y cada uno coge uno de esos caminos. Uno se va por una cueva en plena oscuridad, y prácticamente nunca regresó. Se quedó en la cueva en plena oscuridad. Hay otro que se va por otro camino, que es un atajo, que es un bosque. Le gustó tanto la naturaleza que se quedó ahí porque le brindaba todo, y nunca llegó a la casa de sus padres. El otro coge el camino más largo, el más tortuoso, pero todo ese camino es el que le refuerza a él mismo todo, y al final llega a la casa de sus padres. Básicamente es eso, el camino es el camino que nosotros estamos recorriendo, y los padres es ese ser interior que tenemos. Pero ¿por qué se llega y los otros no? Es lo interesante. Porque ellos cogieron el atajo. Ellos querían el atajo, y al final se quedaron en esos atajos. La cueva, que es la ausencia de luz, y la alegoría de la caverna de Platón, me recordaste. Exacto, retrocedió, se quedó en la cueva. Y el que entra en el bosque es una alegoría, más bien una crítica que hago a lo que es esta tendencia hoy en día de que tenemos que volver a lo natural, a la naturaleza y todo muy bien. Es que ya vinimos de la naturaleza. O sea, hoy en día lo que podemos tener es una armonía con la naturaleza, no regresar, no retroceder. Entonces, una combinación. Una combinación. No podemos desconectarnos porque somos entes incluso naturales. Exactamente. Y nos alimentamos de la naturaleza. El tema siempre son los excesos y los extremos. Porque a veces estamos metidos en la ciudad, ¿ves? Y nos desconectamos totalmente de nuestra naturaleza. Exactamente. Porque muchas personas a veces no se dan cuenta que el oxígeno que estamos respirando es el excremento de los árboles. Y el excremento de nosotros, que es el dióxido de carbono, es el alimento de ellos. O sea, para ponerte un ejemplo sencillo, estamos conectados con la naturaleza. Exactamente. ¿Ves? Por eso yo siempre, y en mi libro hay un capítulo que se llama El hombre y la naturaleza, y qué bueno que tú lo mencionas, donde yo plasmo precisamente esa desconexión que tiene el ser humano, que disfruta hacerle daño a los animales. Nosotros vamos un día al río a bañarnos, a disfrutar, o vamos a la playa, y es increíble la cantidad de basura que deja la gente. ¿Cómo es posible que tú vas
a disfrutar de la naturaleza y tú vas y la contaminas. En vez de tú integrarte con ella, aprovechar lo que ella te está dando, cuidarla, no, tú vas y le dañas. Mira lo que es la falta de conciencia, ¿ves? Porque no nos involucramos. Por eso es bueno lo que tú dices, o sea, tener un equilibrio, conectarnos con la naturaleza, viviendo también en la ciudad. Es un asunto de equilibrio, porque es el estilo de vida que llevamos hoy en día, ¿ves? Exactamente, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y te pregunto a ti también que con relación a esto, las claves que tú consideras para el despertar espiritual y también cómo tú crees que eso se puede aplicar, lo que muestras, hablas en tu libro sobre cómo aplicarlo en el mundo real. Todo Bueno, eso. yo, como te decía ahorita, el primer paso es el despertar filosófico, o sea, de la filosofía. Ahora bien, ¿en qué a lo primero que nosotros nos enfrentamos? Ya como adultos, porque un niño no se va a poner a reflexionar en estas cosas. Es cuando ya tú empiezas a hacer uso de razón, que tú empiezas a cuestionarlas. ¿Por qué? El por qué. Pero antes de llegar ahí, a ti te han sembrado una serie de cosas que con las que tú convives en lo adelante. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que aprender a discernir es, porque existen muchas corrientes filosóficas, muchas, entre ellas están la religión, es una corriente filosófica, la gente cree que la religión es algo aparte, no, es una corriente filosófica, pero hay escuelas, corrientes, conocimientos, que son corrientes filosóficas. Entonces, cada quien va cogiendo o le van enseñando en su vida una de esas corrientes y tú te identificas. Pero esto tiene dos pilares principales. Uno, la metafísica. La parte metafísica es cuando tú eliges, te identificas con esa creencia y la haces tuya. Dice, bueno, en base a esta creencia, en base a esta, esa es la que yo la voy a adoptar y voy a tener esta filosofía de vida. Pienso y actúo en base a esa creencia. Y está la segunda columna, que es la ética, que es la parte de cómo tú te comportas ante el mundo, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ante la sociedad hay normas y leyes, de acuerdo a la cultura donde tú vives, que tienes que respetar, porque si no, va a tener problemas. Ahora bien, yo siempre le pregunto a las personas, ¿y tu filosofía particular cuál es? O que empiece a hacerse la pregunta, ¿en lo que tú crees es real? Porque la mayoría de las cosas que hoy creemos fue porque nos la enseñaron. Porque otro nos dijo, mira, esto es lo que tú tienes que creer. Y tú le das para adelante, pero no se ha detenido nunca a decir, pero ven acá. Y esto que yo creo, esto como yo me comporto, como pienso, ¿va acorde con mi impulso interior? ¿O realmente en qué me beneficia esto? ¿Hasta dónde me lleva esto? ¿Y qué de veracidad tiene? Porque eso viene de generación tras generación. Aquí en República Dominicana, la mayoría tiene la filosofía religiosa cristiana, ¿no? Pero es porque nacimos aquí. Pero si usted hubiera nacido en la India o China, tuviera otro tipo de creencia. Y ellos creen que están en la verdad, igual que los que estamos aquí creemos que estamos en la verdad. Entonces, ¿cuál es el que está en la verdad? Ahí tú empiezas a desmontar una serie de dogmas, paradigmas, creencias, que tú dices, ¿por qué me sostengo con esto? ¿Qué me impide crecer, ampliar mi conciencia si me quito esas muletas? Porque son necesarias. Pero ahí empieza un despertar a una realidad nueva. ¿Ve? Amplía tu mente y ya tú empiezas a cuestionar tu mundo interior. Entonces ya tú empiezas a despertar a esa realidad. Pero ahí viene lo otro. ¿Dónde está el conocimiento de ti mismo? ¿Quién tú eres? Porque lo primero que te ponen es un nombre, que tú no eres eso. Porque hoy, mira, Miguel Ángel de la Cruz y Ariel Vargas. Eso es falso. Pero necesitamos una identificación. Porque en el momento de ponerme nombre, yo era el mismo que estoy aquí, usando este cuerpo. Yo no soy ese nombre. Ya tú empiezas a quitar eso. Eso es un despertar a esa realidad. Pero muchas personas creemos que somos el cuerpo. No, una máquina de carne y hueso. Ajá, ¿y quién es que está hablando a través de esta máquina de carne y hueso? ¿Quién es? Y esos pensamientos, esos sentimientos, ¿por qué están en mí? Tú tienes que empezar a preguntarte, ¿de qué está elaborada, estructurada mi conciencia? Que ese conocimiento que me rodea y que está en mi mente, en mi cerebro,
pero ese es mi mundo, de que está estructurado. Entonces, ahí empieza ese despertar, porque esto es una didáctica de autoconocimiento y filosofía de vida. Ahí es que empieza. Dice, pero ¿quién soy? ¿Por qué yo pienso así? ¿Me entiendes? Tú empiezas a desmontar eso. Ahí tú empiezas a aplicarlo en la vida real. Y tú dices, bueno, y empieza a salir. Y es un problema, porque el despertar hay que tener mucha voluntad. Y como tú decías ahorita, el tema de que te motivó a escribir la ciencia ficción y es una especie de protesta por el arte revolucionario. Dice, pero ¿por qué? Déjame romper con estos paradigmas, estos dogmas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, el que va despertando conciencia tiene que romper prácticamente con lo familiar, con el que dirán, con las amistades, porque tú te sales de la tribu. Es lo que dice Nietzsche, todo el mundo tiene miedo a no formar parte de la tribu, porque tú te sientes aislado. Entonces hay que tener mucha voluntad, mucha gallardía, osadía para tú meterte en este camino, pero es el que te va a liberar. Hoy en día tenemos una serie de creencias que la gente ni sabe por qué la cree. Y está atado a eso. Tú mismo lo dijiste con el asunto del nombre. Ok, yo soy fulano de tal. Yo soy Ariel Vargas, soy dominicano, soy aguilucho. Mentira. Más te vale que diga que era aguilucho, porque si eres liceísta te saco del live. No, yo soy aguilucho, pero fíjate, ese nombre me lo pusieron. Nací aquí porque mis padres nacieron aquí. Yo no elegí que nacer aquí. Entonces, soy aguilucho porque es una tradición. Entonces, ¿hubo una elección? No. Es como decía el Merovingian en Matrix Reloaded. La elección es una ilusión de los que tienen poder y de los que no lo tienen. Es decir, para el que crea que hay una élite que no controla. No. Hay una élite que controla, pero hay una parte de abajo que no es la que controla, que también está combinada con esa persona y elige de manera ilusoria esos parámetros. Entonces, todos estamos de alguna manera encadenados a elecciones que hicieron otras personas. Decisiones que tomaron en otros momentos. Y excelente ejemplo de Católico. película. No, y esa película de Matrix se la recomiendo a todo el mundo. Oye, lo primero que le dicen a Neo en la película es, despierta, wake up. Es lo primero que le dicen a él. Eso es en la primera. Y en la segunda, entonces hay un cuestionamiento de todo eso. Porque la primera es el viaje del héroe donde él tiene que despertar. Bien, despertó, tenemos al Jesucristo. Y en la segunda, ¿cuál es el cual? Que seguimos, bueno, hablar del problema que es entre la elección y destino, ese choque que hay ahí, donde la libertad, de alguna manera, tiene sus elementos ilusorios, que nosotros decimos que somos libres, o es un aspirar a que podamos ser libres, pero en realidad vivimos en una realidad donde estamos atados a ciertas cosas que nosotros no elegimos el nombre nuestro, no elegimos dónde nacer, no elegimos la religión donde nacemos, ni las creencias que tenemos, que son básicamente de todas las cosas que hemos ido, que nos han ido inculcando desde pequeño y las que nos tienen atados. Ya es en la adultez, cuando empezamos a tomar decisiones, las decisiones están subeditadas a todos esos valores y todos esos elementos que ya nos formaron adentro. Pero a partir de ahí es que viene esa lucha de poder realmente despertar y liberarnos de todos esos viejos prejuicios y problemas constantes. Pero es una lucha constante, es una lucha que dura toda la vida. Una pregunta, es así como tú dices, Ariel, una pregunta con relación al tema que estamos tratando. ¿Cómo podemos aplicar o relacionar la ciencia con la espiritualidad? Porque es algo interesante hoy en día, porque casi siempre se van a los extremos. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con ninguno de los dos extremos. Yo estoy de acuerdo en que debemos de combinarla. Pero quiero saber tu opinión con respecto a eso. Lo que pasa es que la ciencia y la espiritualidad tienen más en común y más complementarios de lo que la gente cree. Lo que pasa es que se confunde ciencia, ¿ok?, con las religiones institucionalizadas, que son las que
de alguna manera imponen creencias o fosilizan la espiritualidad. Mientras por un lado tenemos estos grupos religiosos institucionalizados que durante siglos se han organizado y han decidido esta es la realidad que existe y no más de ahí. La tenemos en un extremo, tenemos en el otro extremo una ciencia, no estoy hablando de la ciencia aplicada, la ciencia que busca el conocimiento real, no. Una ciencia que hoy en día está muy de moda, que es el cientificismo, que es la que utiliza la ciencia como forma de opacar la espiritualidad y atacarla. Ojo con esto, la ciencia y el cientificismo no son lo mismo. Entonces, esto lo han hecho algunos activistas y grupos que tú dices, esto no tiene nada que ver con ciencia. Esto simplemente es que en un primer momento buscan el querer destruir la superstición, que me parece bien, y después terminan atacando a todo el mundo que tiene una creencia inocente que no le hace daño a nadie. Es decir, si usted tiene una creencia religiosa que a usted lo hace feliz y con eso usted no perjudica a nadie y lo hace en su casa, pues no hay ningún problema. Pero imagínate que esos grupos llegaran a tener el poder. Harían lo mismo que pasó en Rusia, ¿no? Donde gracias a la ciencia y al ateísmo, bueno, empalaron muchísima gente, literalmente, empalaron gente religiosa. Pero volviendo a lo que es la ciencia y la espiritualidad. Son complementarios, porque una trata sobre valores, principios, ¿ok? Mientras la otra trata sobre hechos, ¿ok? Y conocimiento. Entonces, la ciencia no puede medir los valores con el cual tú amas a tu madre, o cuando tú tienes el deseo de hacer el bien, ¿no? Aún no se puede. No se puede. Exacto, entonces... No hay un amórmetro, algo así, ¿no? Mientras la espiritualidad no puede explicar lo que es el origen del universo. Ok, podemos tener una idea de cómo fue, pero es la ciencia la que se encarga de hacer la observación y determinar los hechos de cómo están construidos un mouse, un libro, como esto, cómo hacerlo. Basada en las leyes. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No son incompatibles, son complementarias. Y esa eterna lucha entre ciencia y religión, o ciencia y espiritualidad, no es más que la lucha interna de cada ser humano por querer imponerle al otro sus ideas. De eso se trata. Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo y los planteamientos que usaste me gustaron bastante, porque una se trata precisamente de esos principios o valores que tú vas adquiriendo como ser humano, y la ciencia va abarcando lo que son los hechos. Entonces, yo siempre he dicho que y allí se decía ahí, vi en el comentario, y muy atinado, de que las personas confunden espiritualidad con religión, y la religión es así de pequeña y la espiritualidad es así. ¿Ves? La espiritualidad te libera, la religión te esclaviza, porque la religión es una caja donde tú metes tu conciencia a una serie de normas de ese grupo, ¿ves? Y otra religión tiene otro grupo, pero cuando tú eres espiritual, incluso tú puedes coger de todas las religiones algo que te sirva para tú crecer, ¿ves? Ahora bien, tú no puedes darle la espalda a la bendita ciencia. Yo he visto religiosos incluso, Ariel, atacar a la ciencia como algo del demonio, de Satanás, pero te lo dicen en un micrófono o en una computadora. O suelta su en banda, súbete una matecoco ahí arriba a hablar, no use nada de la tecnología ni de la ciencia, ¿tú entiendes? Pues entonces tú te sirves de la ciencia para decir que no, pues no, al contrario, la ciencia es parte intrínseca del desarrollo del ser humano y está bien. Y es lo que hablábamos ahorita de la filosofía, o sea, la filosofía viene, empieza a cuestionar cosas, da un paso adelante, la ciencia viene después, entonces vamos a combinarla, porque la necesitamos ambas. Yo mismo, que tú sabes que tengo áreas muy controversiales de pensamiento y de escritura, digo, la ciencia nos va a ir llevando a la verdad. Que ahora no tengamos quizá la tecnología, ¿ves?
ni el conocimiento aún, pero vamos para allá, lo que hablábamos ahorita, cuando hablábamos del cine. Muchas cosas que antes se veían como ciencia ficción, cuando estábamos hablando del tema de ciencia ficción, ya hoy son una realidad, están en las manos nuestras, ¿ves? Y así va a pasar con muchísimas cosas en lo adelante. Entonces, por ahí tenemos que ir. Para ir finalizando ya el tema del día de hoy, Ariel, una pregunta. Entonces, nosotros como escritores, ¿cómo vamos a aplicar, y en este caso tu obra, Crónica de Nevadón, a la sociedad, a la política? Ya hablaste un poco de la espiritualidad, del despertar. No sé qué más quieres agregar, porque estamos viviendo un mundo actual lleno de caos, ¿ves? Bueno, mira, como dije, creo que estamos como civilización estamos en un periodo de adolescencia. Y en toda adolescencia lo que hay es, pues, miedos, angustias, inseguridades. Se están manifestando sus cambios, y los cambios a veces son muy bruscos en nuestros cuerpos cuando estamos en plena adolescencia. Bueno, imagínate en una civilización. Es precisamente eso, porque cuando vamos pasando de una generación a otra, se empiezan a dar esos choques generacionales donde nuevas ideas frescas chocan con las viejas, y nos vamos dando cuenta de que hay una parte de esas nuevas realidades tenemos que ir armonizándolas con las viejas realidades. Entonces, no podemos progresar de manera acelerada y sin control, pero tampoco no podemos arraigar al pasado, no como algo concreto. Y en la actualidad se están dando muchísimos cambios donde tenemos problemas entre la derecha y la izquierda, y que los progre, y que los fascistas, y que los liberales y los contra los comunistas, y que no, que existe una élite de comunistas que quiere convertir a todo el mundo en tal cosa, o un grupo de derecha que... Hay un caos donde hay personas que tratan de explicar las convulsiones que hay, pero es algo que se estaba dando en los años 60, 70 y 80, que a mucha gente se le olvidó, pero que lo estamos viviendo hoy en día más amplificado, porque tenemos las redes sociales, donde todo eso se amplifica, y creo que es una especie de catarsis lo que estamos viviendo. Yo digo que una de las cosas positivas que tienen las redes sociales, aparte de las grandes negativas, que es el bullying y la cancelación y eso, es la catarsis que la gente vive. Es mejor que la gente explote en una red social a que salga a matar a una persona en la calle. Creo que por ahí podemos explotar la indignación. Que canalice esa energía por ahí. Esa energía se canaliza por ahí. Por un lado, es una parte pequeña positiva, y otras más negativas, pero también estamos viviendo por ahí. Las redes sociales son las que han ido derrumbando esos muros, que tanto hoy en día mucha gente quiere muros, porque creen que el muro va a resolver los problemas mundiales. Y no, eso es un, ¿cómo se dice? Un placebo temporal de cuestiones que lamentablemente están llegando, y que tenemos que para allá vamos. La humanidad va para otro lugar. Es decir, nosotros nacimos en una época de constante cambio, porque nosotros venimos de generaciones y de un poco siglos donde el mundo se organizó en naciones soberanas que se liberaron de otras. Pero, exacto, ¿qué pasa? Que la globalización está derrumbando todos esos muros, primero mentales y sociales, y poco a poco la gente también se van derrumbando esos prejuicios que teníamos contra tal nación, tal cosa. Pero ¿tú sabes por qué eso, Ariel? El tema es por la evolución que venimos hablando. Exactamente. Que no solamente en lo social, sino que también va abarcando lo psicológico y lo espiritual. Como antes vivíamos, como tú decías, bien separados, el ser humano como especie está uniéndose. Hoy en día lo que pasa aquí se sabe de inmediato en China o cualquier otra parte del mundo, y nos estamos identificando. Por eso es la red, el internet, todo esto que nos ha permitido es interconectarnos para que
las experiencias que tiene una persona en Nueva Guinea, la tenga aquí, en Haití, o en República Dominicana, en Venezuela, no importa el país, eso nos sirva como crecimiento y desarrollo en cualquier ámbito del área de la vida del ser humano, porque antes estábamos aislados de las experiencias que estaba viviendo otra nación. Ahora, como tú dices, redes sociales y la interconexión que tenemos. Mira cómo estamos tú y yo, cada quien quizás en su hogar, y estamos hablando, y otras personas en su hogar, y están conectándose con nosotros. Es una manera de que el ser humano comparta información. Y la información se convierte en conciencia. Cada vez que te entra una información a ti, es un conocimiento que entra a tu psiquis, que entra a tu mente, que entra a tu disco duro y se convierte en conciencia. Y eso te va ayudando a despertar esa realidad, porque si tú no sabes nada, tú no despiertas esa realidad. Simplemente tú puedes creer, y creer y saber son dos cosas muy diferentes. Saber es cuando tú tienes la experiencia, cuando tú conoces, la vives, la experimentas. Creer es cuando tú ni sabes, ni tienes certeza de eso. Y ahí es que viene el problema de las creencias que hablamos ahorita. Entonces, es interesante lo que plantea. Lo que te quiero decir, en Crónicas de Nevadón, los personajes son, o sea, la historia está dividida en razas. Y las razas están separadas, cada quien bien definida, y cada uno vive en su burbuja, justamente eso. Y son esas burbujas lo que traen las tragedias, porque los protagonistas viven en ese mundo idílico, no saben lo que está ocurriendo, y cuando llega la tragedia para ellos es algo bien chocante, ¿no? Y la separación de clases también, yo soy mejor que tú, y tú eres, ¿tú me entiendes? Exacto. Entonces, hoy en día, todo eso, poco a poco se está con la globalización, nos estamos cada vez más acercando. Y pasa algo muy interesante, que le digo a muchas personas que tienen una preocupación, ¿no?, por el asunto de la migración, de la supuesta, ¿cómo se dice esto? Supuesta conspiración de que para destruir culturas, migrando personas a otros sitios. Y le digo algo, hace 500 años habían naciones que no existían, nuestras naciones no existían. Dentro de 500 años, dudo que vayan a volver a existir, se habrán transformado en otra cosa. Sí. Entonces, tenemos que entender eso. No, la visión que tenemos hoy en día de nuestra realidad no es la misma que tenían personas de hace cientos de años atrás. O sea, hace 300 años, el que vivía en esta isla se consideraba español, no caribeño. El africano que trajeron de esclavo se consideraba propiamente perteneciente a una tribu pequeñita de un lugar, de una nación que él ni siquiera sabía que existía en África, y fue traído sin siquiera. Y fruto de esa coyuntura, incluso de esa lamentable opresión, surgieron diferentes naciones en Estados Unidos, aquí, en Haití, en Venezuela, en todas partes. Entonces, todos esos conflictos, todas esas tragedias, todas esas migraciones son las que han formado lo que somos hoy en día. Y precisamente todas las ideas que nosotros estamos produciendo hoy en día, todas estas reflexiones, todos estos despertares a través de nuestros libros, podrían tener determinaciones en el futuro de que algo completamente distinto se transforme. Claro, nuestras naciones nuestras naciones dejen de existir. Y no pasa nada malo, eso es la ley de la vida, de la civilización. Esta pandemia sin duda ha transformado la psiquis completa del mundo, de una manera u otra. Yo incluso he escrito en las diferentes áreas que la pandemia ha impactado al ser humano. Después vamos a compartir un poquito eso. Yo creo que Instagram, no sé en qué momento que nos quita el límite, no sé, creo que ya tenemos una hora. Sí, ya casi ya tiene. Entonces, mira, la idea con eso es que, mira, la gripe española, por ejemplo, estamos hablando de la época 1918, 19, por ahí, mató a 50 millones de gente. Tuvimos desde 1910 a 1945 dos guerras mundiales, pestes, pandemias, problemas. Entonces el mundo se estaba acabando y aquí estamos. Esto nos va a permitir seguir hacia adelante. Ariel, para ir finalizando, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
y darnos el mensaje para que la gente adquiera esta magnífica obra que, aparte de entretenida, que espero que esté en el cine pronto, también te va a entregar un mensaje a todo aquel que lo lee para bienestar y cambio. Entonces, dinos dónde lo pueden conseguir para que la gente lo busque. Está disponible en Amazon, Google Play y iBooks de Apple. Pueden entrar perfectamente a mi Instagram o arielvargas.net y van a encontrar toda la información de este libro y del siguiente libro. Y ahí van a estar todos los enlaces. Así que pueden entrar en el libro electrónico, tapa blanda y tapa dura. Tú lo tradujiste al inglés, ¿no? También está en inglés. También está en inglés, en digital y en tapa dura. ¿Tú lo tienes físico en el país? Sí, ahora mismo no me ha llegado un lote, solamente me queda uno. Este es el único. Ya, todo lo que yo traigo se me van. Se te van de una vez, qué bueno. Bueno, sí. En el caso de Muertos con Vida, ya ustedes saben, yo les dije al principio, la plataforma que tenemos de Despierta tu Conciencia, pueden entrar a Instagram, el blog Despierta tu Conciencia, también está disponible en Amazon, de manera digital, física, tanto en español como en inglés. Aquí en el país lo tenemos en la librería Cuesta, también está en el supermercado Tregua aquí en Santiago, y en otras librerías digitales que están ahí en las plataformas digitales que hoy se manejan. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o pataleo. Creo que esto está casi acabando. Entonces, para nosotros es un gran honor y gracias a ti, Ariel, por compartir estos minutos conmigo y con estas personas que se conectaron con nosotros, agradeciéndole a ellos que se tomaran ese tiempo. Estamos aquí en Instagram, todo aquel que quiera conectarse con nosotros, sin duda, escríbanos, y estamos para servirle. Sin duda alguna, le garantizamos que el saber no pesa, y más si te va a ayudar en tu vida física y también espiritual. Entonces, a veces nosotros invertimos dinero, por ejemplo, en 2 alemanas, porque un libro de esto lo que cuestan 2 cervezas alemanas. Entonces, las 2 cervezas tú lo vas a orinar en un ratico, después que te la bebes, pero esto, los libros, el conocimiento es para toda la vida y para generaciones futuras. Y más si nos van a ayudar a crecer, ¿ves? Y es lo que nosotros buscamos. Cada quien en su área, ¿ves? Porque tú tienes una corriente de escritura, yo también tengo otra, pero ambos, lo que buscamos es aportar un granito de arena a que el ser humano sea mejor, ¿ves? Que crezca. Y pueda convivir, primero, vivir sabiamente, personalmente, y que contribuya a la sociedad, porque cuando nosotros nos mejoramos la sociedad y mejoramos nuestras generaciones. Así que no sé si tú quieres decirle algo, yo estoy buscando y alguna pregunta o algo de las personas, pero gracias a los aportes, yo estuve leyendo algunos aportes de las personas que iban diciendo, pero por tema de no interrumpirte, pero sí hicieron comentarios muy buenos, así que eso lo agradezco. No, gracias a ti y gracias a todos los que han participado acá y solamente de recomendarles que si no han leído Crónicas de Nevadón Nora, pueden adquirirlo y que van a llegarse una grata experiencia, porque la idea es, fruto de todas estas reflexiones que tú y yo hacemos, en lo que hacemos es poner por escrito esas reflexiones a través de la ficción o a través del ensayo para que podamos disfrutar de alguna manera ese viaje que estamos llevando internamente, disfrutarlo en otras áreas. Yo creo que en este caso, Nora y Roland, que es el próximo libro que voy a lanzar, trata sobre eso, sobre todas las vicisitudes que tenemos alrededor de nosotros y cómo podemos sobrepasar todos esos obstáculos para llegar a ese despertar. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y nada, nos vemos en otra ocasión. Igualmente. Gracias a todos.